Ojo, ¿le ha prescrito lo de tener una vivienda en condiciones fuera de la norma al juez Peinado, María Molero? ¿Qué ha pasado con esto? Pues Jesús, según ha publicado el diario.es, la Fiscalía de Ávila, atención, sospecha que el ayuntamiento de la localidad abulense de Ladrada pudo prevaricar al permitir, atención, que el juez Peinado construyera un chalet de forma irregular. Pero archiva esta causa al entender que los hechos han prescrito. Peinado pidió una licencia de obra en 2004 y le fue concedida como suelo urbanizable, pero no urbano. Esto significa que en esa parcela no se podía construir en ese momento. La calificación no llegó hasta 2017, 13 años después, y la casa ya estaba construida. La Fiscalía percibe indicios de criminalidad urbanística en el chalet, pero archiva el caso porque los hechos han prescrito. Toma ya. Peinado, en este caso. Mira, le sale ganando. Aquí está el programa, loca. No, un juez, instructor, que está, está instruyendo sobre el ministro de la Justicia. Me acuerdo muchísimo porque fue un profesor excelente. Me refiero al profesor Casas, que me dio clase en la Facultad de Derecho Procesal. Si yo hubiera hecho una cosa parecida a lo que ha hecho este señor, yo me hubiera encateado y expulsado de la Facultad de Derecho de Sevilla, porque es increíble. O sea, no he visto un despropósito mayor en este auto. Pero bueno, habrá que confiar, como dice. ¿Confiar en qué? Bueno, lo que dice Monse, que hay instructores malos, hay instructores regulares y instructores de Melilla. Regulares y irregulares de Melilla. De estos te ponen en los medios de comunicación. Sí. No, Elsa. Claro. Un día, otro también, te coloca ahí, hay gente que... Es que en eso... malo, pues si es malo que se dedique... Pero si estudia mal no quiere decir que no haya... En eso consiste el lawfare. Primero, ¿qué es eso del lawfare? Es la guerra sucia judicial. En elevar la instrucción... Vamos a defender el castellano antiguo aquí. Bueno, pero es que está acuñado la ciencia política. Agreda Soria defiende aquí el castellano. La guerra sucia judicial está acuñado así como el lawfare, pero da igual. La guerra sucia judicial lo que pretende fundamentalmente es la estancia. Es decir, el recorrido. Le importa muy poco el final. La prueba es que de todo lo que estamos hablando es de la fase de instrucción. O sea, ni siquiera estamos hablando de pero tú estás presuponiendo que hay mala intención. Y eso tampoco está claro. Es decir... Yo sí lo creo. El lawfare significa una intención maliciosa de utilizar la justicia o con intenciones políticas. No hace falta, simplemente, a lo mejor la instrucción está... Yo sí lo creo. El lawfare significa una intención maliciosa de utilizar la justicia o con intenciones políticas. No hace falta, simplemente, a lo mejor la instrucción está mal hecha, pues cuando llegue a la fase de la sala te dirán que no. Tú estás hablando de torrentismo judicial, o sea, el brazo tonto de la ley. Pero yo no, yo estoy hablando del lawfare y yo estoy convencido y lo afirmo, y muchos juristas también lo hacen, muchos más competentes que yo, que en España hay lawfare. Bueno, Shakira, a ver, ¿qué está ocurriendo aquí? Porque tenemos al juez Peinado, fue a la Moncloa, tomó declaración al presidente, y qué clave tenemos aquí a saber. ¿Querías contar algo, Ernesto, que decías que es como un cañón? ¿Por qué, Ernesto? Claro, pero veo que no me atendéis porque habláis... Qué raro que Ernesto entre enfadado. Venga, Ernesto, a ver. Es que vosotros no sabéis lo que es la noticia. Venga, va. Instrúyenos, Ernesto. Todo lo que contáis está viejo. Venga. Lo que ha habido hoy es un auto de la audiencia, no del juez Peinado, de la sección 23, que es un exocet a la línea de flotación del gobierno de Pedro Sánchez. Y os cuento por qué, si queréis. Venga, Ernesto, deja de ponerte estupendo, por favor, y cuéntanos lo que tengas que contar, si es posible. No, que a mí si las clases me las dieron ya a la universidad. Si soy conciso. Sí, venga, pues por ello, va. La audiencia de Madrid, la sección 23, es quien supervisa al juez Peinado. Y tenía un recurso de la defensa de Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, pendiente de hace 5 meses, 4 meses. Y hoy lo ha resuelto. Y es el tema de la malversación. Y lo que dice es que la investigación que se está desarrollando trata de establecer la actividad de una institucional, digamos, de un organismo institucionalizado en la Moncloa que ha desviado el poder al punto de que Cristina Álvarez ha servido a los intereses personales y privados de Begoña Gómez. Esto quiere decir, para decirlo en el lenguaje de la sección 23, esto ya no es el señor Peinado. Esto dice así: una clara y palmaria desviación
de las labores de un funcionario público respecto de lo que debieran ser sus funciones de ayuda, de mera colaboración y acompañamiento institucional, de seguridad y protocolo, a la persona ligada por vínculos maritales con el presidente del gobierno, puede haber sido voluntariamente utilizada desde su inicio como un indebido soporte o desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados y, lo que es más importante, ofrecidos desde una estructura institucionalizada de poder como es la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, que podría permitir inferir la solidaridad con la actuación de la principal investigada, Begoña Gómez, al tiempo que refuerza frente a terceros el carácter prevalente de la conducta de la principal privilegiada, apuntalando el áurea de indudable influencia que, como esposa del presidente del gobierno y ejerciendo sus funciones desde ese entramado del Palacio de la Moncloa, podía tener toda su actividad privada. Esto es una noticia. Ernesto, ¿y ahora te puedo pedir un titular de esto, por favor? Es un exocet, un cañonazo, para los que no conozcan la palabra exocet, a la línea de flotación del gobierno. Es un aval, no un aval, sino es un soporte total a la investigación del juez Peinado. Ya no estamos hablando del juez Peinado, estamos hablando de una sección de la Audiencia de Madrid, la número 23. Dicho esto, por cierto, tenemos también la derivada del caso de Cerdán. Permíteme, porque Esther Alcázar, vamos a ver. Dice Cerdán... digamos, las fuerzas políticas más conservadoras no se tiraran a la piscina directamente con el tema Peinado. Creo que bastante, incluso le escuché a Feijóo algo insólito en sus palabras, hablar de prudencia, ¿no? Pero yo creo que se lo están votando al Tribunal Supremo, y no porque el Supremo no tenga ganas, para que el Supremo se desmarque de esta operación, porque evidentemente va en su propia reputación y prestigio no asumir este auto, que es absolutamente impresentable desde mi punto de vista. Una bala de ese malestar difuso que pretende crearse, una bala yo defino como lawfare, un lawfare continuado, probablemente adquiere unas veces más velocidad que otra. Guerra sucia judicial, lawfare. Sí, pero yo creo que en este caso es ¿cómo se dice?, un elemento aislado. Yo creo que el señor Peinado se ha salido de una partitura más metódica, más bien estudiada, y ha instruido tan mal, y instruye tan mal, como reconocen la mayoría de buenos juristas que yo conozco, que yo creo que esta bala no la quiere ni la derecha, porque sabe que es una bala de fogueo, porque al final yo creo que el Tribunal Supremo se va a desmarcar de esto, porque es tan obsceno, es tan malamente construido, que ni siquiera un Tribunal Supremo con una cierta inclinación a desear el mal al gobierno se puede inclinar por aceptar las tesis que propone el señor Peinado. El primero que va a tener que ver la exposición razonada es la Fiscalía del Tribunal Supremo. Una vez que el escrito haya llegado a la Sala Segunda, la Sala de admisiones remitirá la exposición razonada que conocimos ayer a la Fiscalía, y la Fiscalía tendrá que emitir un informe, pues bueno, para analizar todo lo que estáis hablando ahí en mesa. Es verdad que la Fiscalía, hay que recordar que en la causa del juez de Begoña Gómez no acusa, con lo cual se espera que la Fiscalía del Tribunal Supremo, bueno, haga un informe contrario a su admisión a trámite en el Tribunal Supremo. Posteriormente, yo calculo que hasta la vuelta de vacaciones, hasta septiembre, octubre, por los plazos que se suelen marcar el Tribunal Supremo, no haya una resolución sobre la admisión o no de esta exposición razonada del juez Peinado. También hay que decir, Jesús, que en el día de hoy la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado algunas de las decisiones del juez Peinado. Se ha dado vía libre para que siga investigando, pues bueno, las tareas que tenía la asistente de Begoña Gómez en Moncloa. Estamos hablando de Cristina Álvarez, que también aparece en la exposición razonada del juez Peinado, y que hoy la Audiencia Provincial de Madrid, como digo, pues le dice que siga investigando, que siga indagando efectivamente si hizo tareas privadas para Begoña Gómez, y que incluso llame o identifique a los patrocinadores que, digamos, patrocinaron la cátedra que impartió Begoña Gómez en la Universidad Complutense. También les dice a la Audiencia Provincial de Madrid del juez Peinado que puede identificar a esos patrocinadores, y que puede conocer hasta dónde llegaba el papel de Cristina Álvarez en todo este asunto. Morir, juez Peinado, Félix Bolaños, no sé si es que quiere llegar realmente esposa del presidente y el propio presidente, el juez Peinado. Ernesto. Claro, yo
os he mandado las inexactitudes, que son muchas, pero una que quiero yo destacar es la siguiente, porque ¿cómo fundamenta el juez Peinado para pedir al Supremo que acuse a Félix Bolaños de un presunto delito de malversación? A través de 2 emails que se produjeron en el año 2021, en noviembre, cuando, según el juez Peinado, Félix Bolaños era el secretario general de la presidencia. ¿Sabéis qué, queridos compañeros? Pues ya no era secretario general de la presidencia. Es decir, ¿cómo le vas a atribuir una responsabilidad? Discutamos en general si era posible, pero simplemente si ya no era secretario general de la presidencia. Y los emails que mandó la asistenta de Begoña Gómez son de noviembre del 2020. A ver, ¿cómo se cubre? Viendo la prensa es muy llamativo cómo se habla del juez Peinado y esa decisión de pedir la imputación al Tribunal Supremo. María, ¿por qué? Pues Jesús, 2 medios completamente distintos señalan el mismo error del juez Peinado. Vamos a verlo. El diario.es ha publicado literalmente que el juez Peinado manipula por tercera vez un testimonio y eleva al Tribunal Supremo su causa contra el gobierno. Y por su parte, ahí leemos, el Diario Español también recoge el error del magistrado, literalmente publica: el juez Peinado basa su escrito contra Bolaños en una transcripción errónea. Vamos con la noticia del diario.es, porque explica que el juez ha atribuido al ministro Bolaños un delito de falso testimonio penado con hasta 2 años de cárcel, y lo hace basándose en una tergiversación del interrogatorio del ministro el pasado mes de abril. Por su parte, el Español deja claro también que el escrito del juez Peinado recoge incorrectamente tanto las preguntas que se le hizo al ministro como las respuestas que dio. Dice el Español que el juez Peinado pone en boca de Bolaños afirmaciones que no hizo. Como vemos, Jesús, 2 medios, como decimos, opuestos, que señalan la maniobra del juez Peinado. Y esto es lo que se ha vivido en el Congreso: Cayetana Álvarez de Toledo y Félix Bolaños, después de que el juez Peinado pida la imputación. Mire, señor Bolaños, este puede ser nuestro último debate. Y no porque yo vaya a dejar el escaño, sino porque usted es un zombi. Si le repelen las injusticias, pues deberá saber que ayer se cometió una. Y que deje pasar unos días, porque efectivamente la bola de cristal le funcionó, por lo que sea. Pero deje pasar unos días y veremos cómo esta injusticia se aclara en unas solas semanas. ¿Sabe cuál es el problema? Que en materia de becas y de igualdad de oportunidades usted piensa igual que la Cayetana Álvarez de Toledo del siglo XVIII. ¡Feliz verano! Gracias. Vamos a contar las novedades en esto, pero lo que Peinado había lanzado para llevarse por delante a un ministro, ahora mismo puede darse la vuelta. Se puede llevar por delante a Peinado. Vamos a leer qué es lo que hay. En cualquier caso, independientemente de que esto tenga sustancia o no, lo que se ha convertido ya es en munición política en el gestos hoy hablan por sí solos. Vamos a leer lo que está ocurriendo allí con una causa, la del juez Peinado, que desafía muchas cuestiones jurídicas y que Televisión Española puede adelantarles a esta hora, se va a convertir en un boomerang, porque Carla Cuña sirve esa información previsiblemente. Fuentes del Supremo dicen ahora se va a devolver a Peinado. Esto no se va a quedar de momento en el Supremo. No va a haber en cuestión de días imputación a Félix Bolaños como pedía el juez Peinado. Cuéntanos. Con toda la cautela, falta de deliberar a priori, lo que nos dicen las fuentes del Tribunal Supremo es que van a devolver la causa a Peinado. Le van a pedir que siga investigando en el nombramiento de Cristina Álvarez, pero que agote todas las diligencias sin perturbar el aforamiento de Félix Bolaños y luego ya al final de la instrucción valore si eleva esa exposición razonada. Resulta que Peinado pedía interrogar a Félix Bolaños como investigado, pero también pedía información de la Secretaría General de Presidencia, una diligencia que se puede ordenar sin estar Bolaños imputado. Por eso lo que nos avanzan estas fuentes del Tribunal Supremo es que a priori van a devolver la causa y después ya que Peinado valore al final de la instrucción si eleva esa exposición razonada del ministro. Porque fuentes del Supremo dicen la instrucción de Peinado, la causa con la que Peinado pretende llevarse por delante al ministro Félix Bolaños, al ministro de Presidencia, está tan bien hecha que se le va a devolver. Lo que dice el Supremo, Carla Cuña, fuentes del alto tribunal, dicen
se le devuelve, practica usted las pruebas y en todo caso ya nos lo trae más adelante. Cuéntanos, esto es lo que va a ocurrir a partir de ahora. Con toda la cautela y a falta de deliberar, lo que nos dicen esas fuentes del Tribunal Supremo es que le pedirán a Peinado que primero agote todas las diligencias posibles sin perturbar el aforamiento de Félix Bolaños y al final de la instrucción ya valore si eleva esa exposición razonable. Resulta que Peinado pedía interrogar a Bolaños como investigado, pero también quería requerir información a la Secretaría General de Presidencia, una diligencia que puede ordenar sin que esté imputado Bolaños. Por eso lo que nos dicen las fuentes del Alto Tribunal es que le devolverán la causa, pero esta decisión la tomarán ya después del verano. En privado, esto claramente no es judicatura, esto es política, y en público lo que dicen es confianza en la justicia. Cuéntanos. Sí, Javier, desde el Gobierno quitan importancia al auto del juez Peinado. Dicen que se trata de una maniobra más. Bolaños, de hecho, ayer en rueda de prensa expresaba su tranquilidad. Decía que el auto no tiene consistencia, que contiene errores de bulto y que, por lo tanto, no está preocupado. De hecho, él lo que decía es que confía en el Tribunal Supremo y que dejaba entrever que espera que se tumbe ese auto del juez. Ayer, Félix Bolaños, en esa misma rueda de prensa, ratificaba su declaración del día 16 de abril, pero decía que sobre las cuestiones que aparecen en la exposición de Juan Carlos Peinado, pues que él no respondió a esas cuestiones en su declaración. Sobre la contratación de Cristina Álvarez, dice que fue absolutamente legal. Insisto, ¿esto es causa judicial o esto es causa política? Bueno, yo creo que esto es un misil dirigido directamente a Bolaños, pero también es un intento de darle el abrazo del oso al Tribunal Supremo. Es decir, aquí hay dos targets, dos objetivos. Uno, Bolaños, y otro, implicar al Supremo en esta instrucción. De forma que, digamos, el juez Peinado pueda presentar que el Supremo avala la instrucción que está haciendo, ¿no? Lo que quiere Peinado es incorporar, meter en su guerra personal, porque efectivamente yo creo que es una guerra personal, el interrogatorio lo demuestra, lo que acabamos de escuchar, avalar su guerra personal, legitimar su guerra personal, atrayendo al Supremo. Y que en todo caso, si tiene que archivar, si tiene que dejar de instruir concretamente este aspecto específico de la instrucción, poder decir que no, como el caso de Europa, yo quería seguir investigando, pero no me dejaron. Como el caso de la Audiencia Provincial de Madrid, que le obligó a abandonar esa vía. Y lo vamos a leer enseguida con Martín Pallín, pero hay un debate político aquí. Esto es una causa, insisto, judicial o política. Pero obviamente, es que alguien puede tener alguna duda de que este señor está persiguiendo al presidente del gobierno desde hace un año y pico con una instrucción eterna, con idas, con venidas. Alguien puede pensar que no hay una causa política en un juez que va a Moncloa para tomar declaración al presidente del gobierno como testigo, perfectamente sabiendo que no puede testificar en contra de su esposa, alguien que imputa con indicios debilísimos a la esposa del presidente del gobierno, alguien que se hace poner una tarima para estar por encima del ministro de Justicia, alguien que se hace llevar en coche oficial porque le incomoda esperar en el control de Moncloa o dejar su DNI como hace todo el mundo. Alguien puede tener alguna duda de que este señor, este juez con una instrucción absolutamente impresentable, que se equivoca, que no ha leído su propio informe, su propio auto, llamando sistemáticamente investigado al que solamente es testigo, que mata incluso, y lo digo por supuesto con toda la broma del mundo, con toda la ironía, pero que mata a la esposa del presidente del gobierno diciendo que en el tanatorio, el día de la muerte, en fin. Alguien puede sospechar que este señor está en una persecución del presidente del gobierno y de su entorno familiar, azuzado por una acusación popular que está en manos de Vox y de otras organizaciones de extrema derecha. Es una vergüenza lo que está pasando, una auténtica vergüenza. Y no entiendo cómo todavía el Consejo General del Poder Judicial o la Audiencia Provincial de Madrid no interviene para decirle: usted pare ya, señor, pare ya. Yo me temo que a lo mejor a mí me mandan una patrulla de la Guardia Civil mañana, pero hay que decirlo ya, es impresentable. Es una causa nítidamente política. Déjame, Luis, que estamos haciendo la lectura contigo, que salude al magistrado también del Tribunal Supremo. Vamos a hacer lectura en esos dos frentes. Magistrado emérito del Supremo, José Antonio Martín Pallín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Magistrado, ¿esto es un error el confundir quién firma tu contrato y por tanto quién es responsable y quién es tu jefe, que no necesariamente son la misma persona, en este caso no lo son? ¿Esto es un error o esto, como está sugiriendo Arroyo, esto es prevaricación? Bueno, lo que hay que centrar es que el juez Peinado, en esa exposición motivada, confusa, profusa y difusa, pues lo que dice es que una funcionaria del Estado, pagada con el dinero de todos los españoles, está desempeñando funciones que no son propias de su cargo para ayudar a la esposa del presidente del gobierno. Y considera que esa utilización de esa funcionaria, si da lo mismo quien la haya nombrado, si eso no tiene importancia, estará ahí, no creo que se hayan comido el papel del nombramiento. Entonces, lo que considera malversación es utilizar una funcionaria para ayudar a la presidenta del gobierno. Esto lo han hecho, por lo visto, todas las esposas de los presidentes de gobierno. Todavía no ha habido esposos porque no hay presidentas. Y esto seguirá así y no tiene mayor trascendencia jurídica ni política. Cualquier juez sensato y en sus cabales hubiera abandonado esa vía, porque se mete en un lío. Es que cuando dice eso, se puede sostener que pedir un coche oficial, renunciando al coche del juzgado de guardia, una escolta, construir una tarima a costa del dinero de todos los españoles, también podría ser malversación. Ya si nos ponemos en ese terreno, pues hombre, la verdad que yo no, el disparate, yo soy muy aficionado a la eutrapelia, pero esto ya no da más de sí, y es algo escandaloso que no he visto en toda mi vida profesional, que ha sido muy larga, y la que estoy viviendo hasta ahora. Magistrado, lo que nos está contando Carla Cuña es que el Supremo le va a decir, oiga, mire, practique usted todas las diligencias, todas las pruebas, usted necesita documentación de allí, pídala, no nos mande a nosotros a registrar y cuando usted acabe su instrucción ya viene a esta puerta. Lo que nos está diciendo Carla Cuña, ¿usted cómo lo lee, magistrado? ¿Esto es una desautorización al juez Peinado? Hombre, yo no sé lo que va a hacer el Supremo, por cierto. Estoy escuchando que esto puede tardar 2 meses, no sé por qué. Se trata de una causa urgente. Yo he estado incluso en el mes de agosto tramitando asuntos, concretamente el caso de los Gal y de Segundo Marey, y por tanto el Supremo no solamente puede, sino que debe, dada la trascendencia política y jurídica de este caso, resolverlo cuanto antes y advertir al juez, o si no que alguien advierta, que puede estar incurriendo en responsabilidad disciplinaria, porque no solamente está conculcando el derecho procesal. El artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que estas diligencias se tienen que practicar con celeridad. Y sus compañeros, por ejemplo, la jueza de Badajoz o el juez del fiscal, que yo soy muy crítico y sigo siendo crítico, por lo menos hay que reconocer que han cumplido con el 779, es decir, lo han tramitado rápidamente. Pero este señor se está saltando el tiempo, la torera y la ley. Luis Arroyo, la misma pregunta. Esto puede volverse contra el juez. Esto es un boomerang. Bueno, yo espero que se vuelva contra el juez. A mí me parece tan evidente lo que está sucediendo delante de nuestras narices, que este señor lo mínimo que necesita son unas vacaciones, y yo creo que lo máximo lo que necesita es la intervención del Consejo General del Poder Judicial o de quien sea para pararle los pies. La que le pide al Supremo que investigue el ministro Bolaños, con varias cuestiones curiosas, porque cita muchas veces como investigado, ¿no?, al ministro Bolaños, que todavía no lo está. Yo he contado 18 veces en las que ya le da por investigado, no en el que se le pide que le investigue, sino que ya el propio juez le da por investigado en su propio texto. Efectivamente, cuando todos sabemos que es un aforado y está aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y solo la Sala Segunda del Tribunal Supremo como aforado puede darle esa condición de investigado en el supuesto en el que admita esta exposición razonada remitida ayer por el juez Peinado.
Llama la atención, y nos llamó mucho la atención al leerlo ayer la exposición razonada, estas referencias constantes a Félix Bolaños como investigado, y no solo eso, atribuciones o recuerdos como el ministro de Justicia de este país también tiene el título de notario mayor del reino. Entonces también utilizó esa expresión para un poco abroncarle por haber, según Peinado, mentido en su declaración y, todo eso lo llevó a la exposición razonada por falso testimonio, presunto falso testimonio y malversación. Ignacio González Vega, muy buenos días. Buenos días, Silvia. Bolaños investigado no está. No, efectivamente, para poder ser investigado tiene que atribuirle tal condición el Tribunal Supremo. Dado que es aforado, ese es el motivo por el cual el juez Peinado, durante esta instrucción, ha apreciado que hay indicios racionales de criminalidad contra el señor Bolaños y es el motivo por el cual eleva la exposición razonada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Le sonará a Güemes, ¿no? Que entró como testigo, salió por imputado, como imputado, el propio Güemes no entendía qué es lo que estaba pasando y tardó muchísimo tiempo en desimputarle, primero porque le había imputado por una causa por la que no podía imputarle, Mateo. Efectivamente, Güemes fue, declaró en calidad de investigado como responsable del Instituto de Empresa que contrata a Begoña Gómez, y la imputación de Güemes, según su defensa y según pudimos después ver en las declaraciones, se basó en una declaración de una trabajadora del Instituto de Empresa que, según Peinado, dijo una cosa, pero que tú, cuando te leías el acta de declaración, para nada había dicho lo que dijo esa persona. O sea, él estaba imputado, por unos hechos que no se plasmaban en las actas de declaración, y después, a posteriori, a los meses, tuvo que levantar la imputación a Güemes, claro. O sea, que es muy paralelo a lo que, viendo un poco la exposición razonada y lo que ayer comentó el ministro Félix Bolaños y lo que dicen las actas de declaración, están, son visibles a ojos de cualquier periodista de tribunales. No coincide el relato que hace Peinado en su exposición razonada con lo que dijo Félix Bolaños en su declaración. Sorprende bastante. Así que, Irma, a partir de ahora quien decide es el Supremo, ¿no? Sí, eso es. Primero tiene que llegar la exposición razonada aquí al Tribunal Supremo, que según nos confirman fuentes del Alto Tribunal, todavía a día de hoy, a esta hora, no ha entrado esa exposición razonada. Una vez esté aquí, será la sala de admisiones quien decida si la admite o no, y finalmente tendrá que tomar la decisión de si abren o no causa contra Félix Bolaños y si la abre por los delitos por los que el juez Peinado pide que se le impute. Ese sería el último paso. En cualquier caso, no hay un tiempo tasado en el que el tribunal tiene que pronunciarse, no tiene que tomar una decisión ni en las próximas semanas ni en los próximos meses. Todo depende un poco de la evolución de los acontecimientos, de cuándo llegue esa exposición razonada y de cuándo se reúnan para verla. Pero si nos remontamos a las últimas causas que conocemos, en concreto la del fiscal general del Estado, una causa contra un alto cargo, contra una alta institución, la exposición razonada entró en el mes de junio, la causa se abrió finalmente en octubre. Fueron 4 meses los que tuvieron que pasar. Hay que también tener en cuenta que agosto es un mes inhábil judicialmente, por tanto no habría ahí ningún movimiento, ninguna decisión, por lo que como digo, ahora toca esperar a que llegue la exposición razonada y una vez esté aquí, pues los tiempos ya los va a marcar el tribunal. Claro, es que desde que llega la exposición razonada, estaba pensando, agosto no es un mes hábil, claro. ¿En cuánto tiempo podríamos ponernos, Mateo? Y lo primero es que la sala de admisión tiene que dar traslado a Fiscalía, tiene que haber un informe de Fiscalía sobre la exposición razonada. La Fiscalía, como ya sabéis, en el caso de Begoña Gómez no acusa, considera que no hay indicios de delito, por lo tanto no acusa, y la idea en principio es que la Fiscalía del Tribunal Supremo siga ese criterio, no vea en esta exposición razonada ningún indicio de delito y rechace la misma. Eso se tiene que trasladar luego a la sala de admisión, compuesta por varios magistrados que tendrán que tomar una decisión, nombrar un ponente y tomar una decisión al respecto. Como bien dice Irma, en el caso del fiscal general fueron 4 meses. Ahora contamos con que agosto es inhábil, con lo cual probablemente nos podemos ir a septiembre o principios de otoño hasta tener una decisión. Pero claro, encima de la mesa en estos meses, efectivamente, esta exposición razonada del juez Peinado que atribuye consideraciones bastante graves a todo un ministro de Justicia y un notario mayor del reino. Sorprende, la verdad. Ignacio, tú que también has leído la exposición razonada, ¿a ti qué te parece? ¿Qué decisión podría tomar el Tribunal Supremo con ese texto del juez Peinado que le va a poner delante de sus ojos en nada? ¿Podría decidir investigar al ministro de Justicia? Bueno, es que a mí me gustaría añadir algo que no se ha dicho ahí y que creo que es importante.
la decisión de elevar la exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha tenido que ser acordada por un auto del juez de instrucción, del señor Peinado, y ese auto que acuerda esa exposición razonada, cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, con lo cual, previo al pronunciamiento de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es muy previsible que haya una decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, que es la sección que en concreto está conociendo de los recursos que se interponen contra estas actuaciones. Y en cuanto a qué posibilidades hay de que prospere la petición formulada por el señor Peinado, bueno, pues eso es difícil de saber. Lo que pasa es que sí que es verdad que, junto con esos errores que yo creo que carecen de importancia a la hora de decidir si será imputado o no el señor Bolaños, como a lo largo de 18 veces ha reiterado la palabra investigado cuando la asocia con el señor Bolaños, lo importante es si concurren estos delitos. Y es verdad que hay dudas de que el delito de falso testimonio pueda cometerse cuando la causa todavía está siendo instruida y no ha recaído, bueno, ni siquiera ha abierto un juicio oral y no ha recaído ni siquiera una sentencia condenatoria, que para poder ser posible el delito de falso testimonio es necesario que haya una sentencia firme de condena. Pero el Tribunal Supremo, cuando recibe un escrito de estas características, donde hay un error de verdad de bulto, que es nombrar a Bolaños 18 veces como investigado cuando no lo está, no le echa para atrás ese escrito y le dice, bueno, al menos redáctelo como, no sé, como petición de investigado, pero no como investigado. Bueno, yo creo que eso es más bien un error que puede haber de redacción. No hay que darle la mayor importancia. Hay que entender que si el instructor está solicitando de la Sala Segunda que le atribuya la condición de investigado, no tiene sentido que lo reitere tantas veces en ese escrito en que lo está pidiendo. Creo que lo fundamental, la cuestión fundamental radica en que si en el señor Bolaños concurren los indicios racionales de criminalidad, de un delito de malversación y de un delito de falso testimonio. Y lo que es más importante, si estos hechos que se le imputan son constitutivos de algún delito. Pero es que luego el juez también confunde una respuesta que le da Bolaños a otra pregunta con la pregunta que inicialmente lo había dado, junta las dos. ¿Qué sucede ahí? Es el elemento clave, Silvia, ese. Ayer lo explicó el ministro en rueda de prensa, pero igualmente tú tienes las actas de declaración y la exposición razonada, las contrastas y ves que hay diferentes matices que al juez le han llevado a una conclusión, pero es verdad que tú, leyéndote el acta de declaración como testigo de Félix Bolaños y del cargo, este es importante, del jefe de personal de la Secretaría General de Presidencia, de Raúl Díaz, lo que se dijo en esa testifical de este testigo no coincide con lo que se ha plasmado en la exposición razonada. El asunto es el siguiente. El juez Peinado atribuye a Félix Bolaños la contratación directa de Cristina Álvarez. En primer lugar, esta persona es contratada como un cargo eventual de libre designación, con lo cual no hay un concurso previo, no hay una serie, digamos, de reglamentos para contratar un cargo de libre designación, tampoco se le ve el currículum, etcétera. Bueno, Peinado le atribuye esa contratación a Félix Bolaños. Félix Bolaños en su declaración dice que la persona que coordinaba estas contrataciones era Raúl Díaz, que trabajaba en Secretaría General de Presidencia en el año 2018. Cuando declara esta persona, que por cierto declara en dos ocasiones, 14 de mayo y 28 de mayo, dice que él desconoce, dice, señoría, yo desconozco quién contrató, mi cometido era coordinar las contrataciones de los cargos, pero no sé quién contrató a esta persona. Eso, plasmado en la exposición razonada del juez Pino de ayer, él llega a la conclusión de que hay contradicción entre Félix Bolaños y este testigo, Raúl Díaz, y por lo tanto él considera que es Félix Bolaños la persona responsable de contratar, cuando él dijo que no. Él dijo que no y además puso el nombre encima de la mesa de esta persona, con lo cual esta contradicción es la que le vale al juez Peinado para elevar esta exposición razonada, pero con términos bastante duros, porque habla de reticencias maliciosas, habla de que el testimonio del ministro, en una actitud totalmente proterva, que tuve que buscar en el diccionario, proterva, un sinónimo de perversa u obstinada la maldad, nada más y nada menos, no se ajusta a la realidad. O sea, la carga de profundidad que utiliza el juez Peinado contra el ministro es bastante excesiva. Es más, sugiere que si hubiera sido por él, hubiera registrado Moncloa
hubiera mandado a la policía Moncloa a registrar los papeles, los documentos de las personas responsables de esa contratación. O sea, bueno, pues en esa, como digo, en esa contradicción que según Peinado entre Bolaños y este testigo es lo que deriva en esta exposición razonable. Con esto busca la orden del Supremo, porque el resto de tiene que ir antes a la audiencia provincial, bueno, si te lo ha dicho Ignacio. Sin problemas, Gary, sin problemas. La audiencia provincial, sin problemas para Peinado. Bueno, vamos a ver. Por ahí pasan, no te preocupes. Ya lo han dicho. Ya lo contaremos. Ya han dicho que el tema de Europa... Bueno, ya lo contaremos aquí. Yo creo que por ahí pasará. Pero es una buena prueba y es un marrón para el Supremo, porque no estamos hablando de todas las cuestiones que ha tocado hasta ahora Peinado. Bolaños es ya una pieza mayor. Por tanto, un aval del Supremo a esta cuestión a Peinado le sube no solamente la moral, le sube la capacidad de seguir, tratando de imputar a Begoña Gómez, tratando de llegar al presidente del gobierno. Por eso estuvo interrogándole, porque es evidente que yo creo todo con la ley en la mano, quiero decirlo, todo con la ley en la mano. No es que Peinado no use la ley, por supuesto que sí, solo faltaría, ¿no? Pero es evidente que tiene una convicción, ¿no? Una convicción de que Sánchez está en esto, de que Begoña está también en esto, Begoña Gómez, su esposa, en esto, y desde luego ahora ya Bolaños también. Por tanto, tiene esa convicción y lo que hace es instruir para llegar a la conclusión que él piensa de que estas personas son culpables y por tanto tienen que pasar por tribunales. Esa es su idea. Y en eso yo creo que lo que lleva hasta ahora, habéis mencionado a Güemes, por ejemplo, y tal, un fallo, pero hombre, esto ya es una pieza mayor, ¿eh? Es nada menos que el ministro de Justicia, el mayor del reino, bien. Entonces, quiero decir que el aval del Supremo aquí sí que es un tema muy importante y que le avalaría también a Peinado para seguir adelante con toda su idea. Así que yo creo que es una prueba para el Supremo muy importante. O sea, si decide adelante con Bolaños, hombre, yo creo que esto eleva bastante a los grados que ya están ahí. Eso es desconocer la realidad, que el Supremo tiene con el Gobierno una cosa pendiente, esto lo sabemos todos. O sea que el Supremo, ve así al Gobierno de Sánchez, ¿no? Por tanto, yo creo que es una prueba de fuego también para el Supremo, a ver qué hace con esto. Si da marcha adelante, yo creo que refuerza claramente. La instrucción del caso de Begoña Gómez. Tema de Europa, el registro de los teléfonos de Barrabés, la imputación de Güemes, que además era un hombre que había sido muy cercano al Partido Popular, imputación del rector de la Complutense, el secreto de sumario y además de todo eso el hecho de que el propio juez pasase a las partes la declaración de Pedro Sánchez. Sí. No, efectivamente lo ha recopilado muy bien Silvia, y además, hablando de la audiencia provincial, es verdad que ha ido modulando también. Yo creo que ha ido modulando un poco el aval inicial que le dio a investigar a ir ya acotando un poco hacia dónde tenía que ir la investigación. Asustada, evidentemente, la audiencia provincial, asustada por lo que tenía que avalar, pero al principio reconozcamos que avaló y empujó claramente la instrucción en la línea que estaba Peinado, no le extrañó nada. Ahora ha modulado porque ya se ha espantado, yo creo, ya de lo que está haciendo. El asunto es que, claro, también hay que ver el contexto. El martes hay convocado una huelga de jueces. Y una huelga de jueces contra una ley llamada Ley Bolaños, coloquialmente, una ley de acceso a la carrera judicial. Los tiempos son importantes. Es verdad que los tiempos de la justicia son más lentos, las resoluciones y tal, pero el momento, la semana de conocerse esta exposición razonada, llega a escasos días de una huelga de jueces convocada martes, miércoles y jueves en contra de una ley promovida por el ministro de Justicia.